Buen día, mi nombre es Juan Pedro Benjamín Zogweb, mi carnet es 0902215516 y en este video pues vamos a encontrar la derivada de un producto. ¿Cómo se encuentra la derivada de un producto? La regla dice que la derivada de una función de un producto se va a encontrar multiplicando la primera función por la derivada de la segunda función y a esto le sumamos la segunda función por la derivada de la primera función. En este caso tenemos una función f de x es igual a 3x a la 4 por 2x a la 5. Entonces vamos a comenzar por sacar la derivada de la segunda función. Entonces vamos a copiar, aquí vamos a poner la derivada de la función. Va a ser igual, copiamos la primera función 3x a la 4 y a este le vamos a multiplicar la derivada de la segunda. ¿Cuánto sería la derivada? Pues multiplicamos 5 por 2, 10x, al exponente le restamos 1, nos quedaría 4. Luego le sumamos la segunda función que sería 2x a la 5 y le multiplicamos la derivada de la primera función, que en este caso sería 4 por 3, 12, x. A este al exponente le restamos 1, nos quedaría 3. Teniendo ya esto, pues realizamos las operaciones. En este caso la derivada nos quedaría como 30x a la 8 más 24x a la 8. Y por último simplemente realizamos esta suma que nos quedaría como 54x a la 8. ¿Por qué? Pues porque tenemos términos semejantes, así que simplemente realizamos la suma y pues esta sería el resultado. Bien, entonces seguimos con la derivada de un cociente. En este caso tenemos la función de la derivada de esta función será la segunda función por la derivada de la primera, restándole la primera función multiplicado por la derivada de la segunda, y a todo esto lo dividimos entre la primera derivada al cuadrado. Entonces comenzamos a trabajar con esta parte, que en este caso nos quedaría pues la segunda función x al cuadrado. A esto le multiplicamos la derivada de la primera, que sería 2, y le restamos lo que sería la primera derivada, que es 2x menos 3 multiplicado por la derivada de la segunda, que sería 2x. Todo esto lo dividimos entre la primera función al cuadrado. Bien, procedemos a realizar estas operaciones, que en este caso pues nos quedaría la derivada de la función sería igual a 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado menos 6x dividido x a la 4. Seguimos trabajando esto y pues aquí nos quedaría la derivada de x es igual a 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado más 6x, esto dividido x a la 4, y esto nos quedaría como le sacamos el factor común, nos quedaría x por menos 2x más 6 dividido x a la 4. Entonces, teniendo ya esto, vamos a terminar de trabajarlo, que en este caso pues nos quedaría que la función de x va a ser igual, aquí eliminamos esta x y le restamos una x a este, o sea le restamos 1 al exponente, y nos quedaría menos 2x
más 6 partido x al cubo. Y pues esta sería la derivada de nuestro cociente. Entonces, vamos a explicar lo que es la regla de cadena para encontrar la derivada de una función. Más que todo, la regla de cadena sirve para calcular la derivada de una función, que pues es composición de dos funciones. Por ejemplo, esta función de aquí, que es 3x al cuadrado menos 5 a la 4. Por un lado tenemos esta función que podríamos definirla como v de x va a ser igual a 3x al cuadrado menos 5. Y por otro lado tendríamos f de v, que sería lo que eleva a nuestra primera función. En este caso podríamos definirlo como v a la 4. ¿Ok? Ahora, es decir que con la regla de cadena podemos dividir en dos partes o en dos funciones nuestra función principal. La que está adentro la vamos a llamar v de x y la que está afuera pues es f de v. Entonces, la regla de cadena dice que la función de v de x va a ser igual a la derivada de la derivada de f por la derivada de v. Entonces, podemos encontrar la derivada de cada uno de estos. En el caso de v de x, tendríamos como derivada 6x. ¿Por qué? Porque 5 nos da 0 y aquí 2 por 3 es 6 y nos queda x. Y la derivada de f de x, de v, perdón, va a ser igual a bajamos el 4 v al cubo. Entonces simplemente copiamos esto, sería la multiplicación, que quedaría como 4v al cubo por 6x. En este caso podemos definir a 4v al cubo como 4 por 3x al cuadrado menos 5 al cubo por 6x. Y entonces podemos multiplicar 6x por 4, que en este caso nos daría 24x por 3x al cuadrado menos 5 al cubo. Y pues esta sería nuestra derivada utilizando la regla de cadena.